estamos por concluir el capítulo 7. Estaba revisando, hermanos, y llevamos ya más de un año con el Evangelio de Mateo. Nos puede llevar unos 3, 4 años para concluirnos, si Dios nos da vida. Pero en cada versículo vamos a encontrar una enseñanza que va a enriquecer nuestras vidas espiritualmente. Encontramos un pasaje que regularmente todos lo conocemos como los 2 cimientos, pero tiene una profundidad que va más allá y que tiene que ver con la edificación de una vida en obediencia a la palabra de Dios. Encontramos atrás en los versículos, vamos a repasar brevemente, en los versículos 13 y 14, que son cruciales del capítulo 7, donde Jesucristo confronta a sus seguidores y los lleva a tomar una decisión. En el versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Después de haberles hablado acerca de juzgar a los demás y de cómo convivir a través de la regla de oro, Jesucristo confronta a sus seguidores y los pone para tomar una decisión: entrar por la puerta estrecha. Y esa frase tiene que ver con edificar nuestras vidas y la familia sobre la roca. No todos querrán hacerlo. Por otra parte, habla de un camino espacioso y una puerta ancha, y todos o la gran mayoría caminan por ahí. Y esto nos habla de algo muy importante. La gran mayoría de las familias son fundadas sobre pensamientos humanistas, sobre ideas de hombres, y por eso vemos cómo está la sociedad del día de hoy, volteada, sin poder encontrarle el hilo a la madeja. Dice el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde, hermanos? A la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos? Porque pocos son los que son capaces de renunciar a sí mismos y dejar que la palabra de Dios sea la que gobierne sus vidas. Entonces estos versículos nos hablan acerca de lo importante que es en Jesucristo el tomar una decisión. Ahora rápidamente, allá adelantito, los versículos 21 al 23 nos hablan de tener cuidado de no engañarnos. Es muy importante repasar esto porque es el contexto de los últimos versículos del Sermón del Monte. Recordamos que el capítulo 5, 6 y 7 son capítulos que hablan de un mismo tema. Dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy importante. No solamente es decir que somos cristianos, no solamente es decir que seguimos a Jesús, porque es muy peligroso el estar en un templo y estarnos engañándonos nosotros mismos. Porque Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad de Dios cuesta, porque tienes que dejar de hacer la tuya. El 22 dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Pregunta: ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y esto nos habla de una vida involucrada dentro de la iglesia, pero que siempre estuvo engañada. Concluye el 23: y entonces los declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué dice, hermanos? Hacedores de maldad. Ese es el contexto. De ahí da paso al versículo 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que están anteriormente. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Algo muy importante que hace 8 días Dios nos hablaba. El versículo 24 nos habla de un hombre prudente que está edificando una casa. El versículo 26 nos habla de un hombre insensato que también está edificando una casa. Los dos están haciendo la misma acción, que es edificar una casa. Y esto nos habla, la palabra ahí, casa, hermanos, en el griego habla de familia. Y les compartí hace 8 días que todos en este lugar, los que son padres de familia, están edificando una familia.
Cada uno está edificando a sus hijos en o fuera de Dios. Ahora, el asunto es con qué estás edificando a tus hijos. Aquí vemos en la construcción, ¿usted logra ver los cimientos que están aquí en la construcción? No se ven. El resultado de una buena cimentación es que no se caiga este edificio. El resultado de una buena enseñanza en el hogar es que los hijos, cuando crezcan, no anden para arriba y para abajo, tambaleándose, metidos en problemas, sino que sean hombres y mujeres que estén fundadas sobre la palabra de nuestro Dios. Vemos a dos hombres que están haciendo lo mismo. Como en este lugar, cada uno en su casa está enseñando a sus hijos. Yo ruego a Dios que todos les estén enseñando a sus hijos las cosas de Dios. Bien. Pero al final el tiempo va a ser uno de los jueces, por decirlo así, de qué fue lo que a tu hijo tú le enseñaste y dónde o sobre qué lo fundaste. Vemos por un lado el versículo 24, dice que un hombre prudente edificó su casa o su familia sobre la roca. Dice el 26 que también estaba otro hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los dos están construyendo algo. Y cada uno de estos dos hombres están ilustrando la vida de millones de personas que constantemente están educando a sus hijos sobre algo. Y solamente hay dos áreas, la roca y la arena. Y cada uno de los dos hombres que están construyendo su casa van a enfrentar lo que la Biblia le llama adversidad o juicios de Dios. Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Este tipo de acontecimientos se levantan para enfrentar o confrontar o golpear lo que cada hombre construyó. Esto nos habla de los problemas, de las dificultades, de las luchas del diario vivir. En lo que tú estás construyendo, tu familia, a los papás, en lo que tú estás edificando a tus hijos, van a venir eventualmente a tu vida o a la vida de tu familia dificultades. Y nos hablan de grados de dificultades. Nos hablan de lluvia, algo ligero. Nos hablan de ríos y nos hablan de vientos. Y cada dificultad tiene un nivel, pero sin lugar a dudas, en lo que tú estés fundando a tu familia, va a golpearlo. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos como final de esta ilustración. Al final dice, en el 27, que aquel hombre que edificó la vida de su familia o su casa sobre arena, después de que los vientos golpearon, la lluvia y los ríos golpearon esa casa, dice que fue grande su ¿qué? Su ruina. Y lo que Dios quiere hablarnos a la iglesia es que tengamos cuidado con qué o qué material estás usando para edificar la vida de tus hijos. Yo espero que sea la palabra del Señor. Pero al final habla la Biblia de que si no tenemos cuidado van a venir momentos en los cuales vamos a ver el resultado. Es muy importante saber cuál es la fundación que está en cada uno de los hijos. Hace un rato, la semana pasada vimos la definición de dos palabras importantes en este pasaje. La palabra roca, que significa Petros en el griego, que significa roca, pero tiene una implicación que lleva a la obediencia. En el contexto griego, la palabra Petros nos lleva a la obediencia. Y esto quiere decir, versículo 24 se lee, que el hombre prudente que edificó su casa sobre la obediencia a la palabra de Dios. Por otro lado, la palabra arena, amón en el griego, que significa arena amontonada en la playa. Es lo que significa la palabra. Amón es arena amontonada en la playa. Usted va a la playa y comienza a escarbar y después de 20 centímetros, quizás menos, comienza a salir agua. Y todo lo que usted le pueda construir en la arena, viene un viento y fácilmente lo va a tirar. Bueno, así hay familias
que están educando a sus hijos o los están formando sobre arena, y cuando vienen los problemas de la vida, fácilmente se caen. Vamos a ver un pasaje, Mateo 16:13, esto ya lo vimos, pero es importante repasarlo. Vamos a ver por qué la palabra Petros, roca, entra dentro del tema de la obediencia. Mateo 16:13. Es la obediencia, hermanos, a la palabra de Dios, la cual va a llevarnos a edificar sobre la roca. Esto es muy importante. Cuando usted está edificando sobre la roca, usted está enseñando a sus hijos el tema de la obediencia. Y hay un problema hoy en la actualidad en todo el ser humano. A la gente no le gusta obedecer. Usted quizás en su casa tiene ese problema con sus hijos. Usted le pide algo y el hijo no le obedece. Y constantemente le está insistiendo, tienes que aprender a obedecer cuando yo te hablo, hijo. Y hay padres que no le dan importancia al tema de la obediencia, por muy insignificante que sea la indicación. Hay padres que lo ven, no importa. Bueno, mañana este niño o niña que tienes te va a dar dolores de cabeza porque tú no lo fundaste sobre la roca. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que le hace a sus discípulos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Jesús le interesaba y le interesa, para ti quién es Jesucristo. ¿Es un profeta más? ¿Es una filosofía? ¿Es un mito? Jesús le pregunta, dice el 16, Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es muy importante. Dice el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló el Padre que está en los cielos a Pedro? Lo que está en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie puede dar esa afirmación más que a través de una revelación de Dios. Usted vaya allá afuera, alguien que no es cristiano y que diga que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, nunca lo va a hacer. Lo hace aquella persona que Dios le abre la mente y le da ese entendimiento. Dice el versículo 18, y esto es muy importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro también significa Petros en griego. Y sobre esta roca, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque regularmente piensa la gente que Dios le dio a Pedro las llaves para entrar al cielo, basados en este versículo. Cuando Jesús le dice sobre esta roca, no le está hablando a Pedro de manera directa, sino que le está hablando a la afirmación que está en el versículo 16. Sobre esa afirmación yo voy a edificar la iglesia. ¿Sobre cuál? Sobre que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que edifica la iglesia, de que Jesús sea el centro. Dice el versículo al final, dice el 18 al final, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un punto importante ahí en la palabra roca, en el griego, además de piedra, también significa obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a regresar al texto, pero antes vamos a ir a Juan 8:31. La palabra de Dios es nuestra base. Juan 8:31. La palabra de Dios es nuestra base y es la palabra de Dios la que proporciona, hermanos, el material para edificar nuestras familias. Dice Juan 8:31, pero vamos a leer un poquito antes, el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le habló? A los que habían ¿qué? Creído. Esto es muy importante.
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis, ¿qué dice, hermanos? Verdaderamente mis discípulos. Esto es muy importante. Jesús les dice a los que creyeron en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La palabra ahí, permanecer, meno en el griego, significa hacer una escala, permanecer para vivir continuamente. Hoy el tema es de que mucha gente escucha la palabra, la observa, la ve, pero sigue viviendo como venía viviendo, y no viven como la palabra enseña. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y esto es muy importante. No solamente es escuchar de Jesús, sino vivir de Jesús, vivir en lo que Jesús enseña. Algo que compartíamos la semana pasada en una conversación es lo siguiente: usted no puede ser una buena madre o un buen padre si antes no es un buen cristiano. Con los hijos iguales. Los hijos no pueden ser buenos hijos si antes no son buenos cristianos. El problema en la actualidad es que mucha gente empieza con el deseo de ser buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, y lo que pasa es de que no lo logran hacer. Porque el punto no es querer hacer las cosas tú. Tenemos que primero ser buenos cristianos para poder agradar a Dios, obedecer a Dios, y como resultado una buena convivencia con aquellos que puso en la familia. Usted nunca podrá ser un buen esposo o una buena esposa si antes no es un buen cristiano. Si usted lo hace a la inversa, se va a cansar, se va a frustrar y todo lo va a hacer mal. Primera de Juan 2:3. Algo muy importante que esta tarde Dios quiere hablarnos, hermanos, es que cuando el tema es vidas vacías o corazones vacíos, tiene que ver con gente que no ha logrado obedecer a la palabra de Dios. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿me ayuda? Debe andar como él anduvo. Esto es muy importante. ¿Sabe cuál es el tema hoy en el cristianismo contemporáneo? Que nadie quiere andar como Cristo anduvo. Obediente al Padre hasta la cruz. Hoy podemos ver a una iglesia contemporánea que está fundada sobre muchas emociones, pero cuando llega el tema de obedecer la palabra de Dios, muchos van a retroceder. La palabra dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esto es muy importante. ¿Sabe que edificar sobre la roca una familia significa edificar una vida sobre la obediencia a la palabra de Dios? Si tú edificas a tu familia sobre la roca, tienes que edificarla con enseñarle a tus hijos a que obedezcan lo que la Biblia enseña. Si tú no lo haces así, tu hijo va a ser fundado o va a crecer sobre una enseñanza sin obediencia a Dios. Tito, capítulo 1, versículo 16, habla del resultado de no edificar sobre la obediencia a la palabra de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 16. Alguien me preguntaba días atrás: pastor, ¿quién determina qué es y qué no es sana doctrina? ¿Un movimiento? ¿Un pastor? ¿Una denominación? ¿Una religión? La pregunta que me hacía es: ¿quién dice o quién determina qué es y qué no es sana doctrina? La respuesta que le di es esta: ¿quién o qué determina qué es una sana doctrina? Es Dios a través de su palabra. Cuando alguien le pregunta a usted
¿por qué usted dice que está en la doctrina? Porque la Biblia lo enseña. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a las iglesias? Por personas que vienen a los templos y con sus hechos niegan que no son cristianos. Por más que canten, por más que griten, en este lugar tan difícil que es Timilpan, mucha gente no quiere ir a las iglesias por el mal testimonio de los que están en el templo. Porque no es lo que digamos, iglesia, es cómo vivimos lo que escuchamos de Dios. Aunque nadie dijo amén, es amén. Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Alguien que con sus hechos niega que Jesús es su Señor, es alguien reprobable y rebelde a Dios. Es muy importante, hermanos, cuidar cómo vivimos. Vamos a regresar, pero ahora a Lucas 6:46, porque Lucas escribe de manera paralela el tema de edificar sobre la arena y sobre la roca. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esto es muy importante. Mucha gente dice, pues que tú eres mi rey, tú eres mi todo. Y Jesús te dice, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te pido? Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dos verbos, oye y hacer. Os indicaré a quién es semejante. Ahora, fíjese muy importante cómo dice el versículo 47. Todo aquel, el que desee venir a Jesús, el que quiera acercarse a Jesús para escuchar y hacer, yo les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hay gente que quiere construir las familias fácil. ¿Qué implica cavar y ahondar? Implica escarbar, sacar la tierra y llegar hasta el lugar indicado para comenzar a construir. ¿Sabe qué hace la gente hoy? Hoy la gente quiere fundar su familia o sus hijos sobre cosas bien fáciles. Llego a la casa y dejo que la televisión comience a educar a mis hijos. Un ejemplo. Es que es más fácil encenderle el televisor que agarrar la Biblia o hablar un libro y hablar con tus hijos y enseñarles. ¿Sabe que hay mucha gente que no quiere porque lo ve como muy trabajoso el dedicarle tiempo a sus hijos y mejor es encenderle el televisor o darle 5 pesos para que se vaya al internet? No quieren escarbar y dedicarle el tiempo porque cavar y ahondar lleva un esfuerzo, hermanos. Hoy las familias lo quieren bien fácil. La palabra dice que le compararé a ese hombre que hizo cosas, hermanos. Primero cavó y luego ahondó. Y número 3, puso un fundamento. La pregunta que Dios nos hace esta tarde a nosotros: ¿estás poniendo un fundamento en la vida de tus hijos? Porque mañana cuando tengan un problema te van a decir, mira mamá, Laura en América dijo que de esta manera hay que arreglar el problema. Y ahí vas a arreglar el problema como dijo Laura en América. Un ejemplo. Cada quien, hermanos, está construyendo algo en sus hijos. El punto es, ¿qué estás construyendo? Dice el versículo 48. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre ¿qué, hermanos? Mira, hermano, usted le pone un buen cimiento a la vida de sus hijos y no importa si no hay dinero, no importa si hay enfermedad,
No importa si no hay para vivir el siguiente día, su hijo le sigue siendo fiel a Dios. Porque usted le enseñó a obedecer y a poner su esperanza no en las cosas materiales, sino en Cristo Jesús. ¿Por qué los hijos se desmoronan cuando hay un problema en casa? Porque el padre los enseñó a confiar en todo menos en Dios. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí logra ver que a los dos los alcanza el juicio? El punto es que una cae y otro no. Pero los dos estaban haciendo algo, estaban construyendo. Como usted y yo estamos con las familias, les estamos enseñando algo. Vamos a avanzar para ir terminando. Apocalipsis 20, versículo 11 y 13. Cuando el pasaje que leímos nos habla de lluvias, nos habla de vientos y de ríos, nos hablan de problemas, de dificultades y adversidades. Pero también viene, hermanos, el juicio de Dios. Dice Apocalipsis 20, 11 al 13. Este es el juicio del gran trono blanco, en el cual van a comparecer aquellos que edificaron sobre la arena. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, ¿qué, hermanos? Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Sabe usted que va a ser juzgado el cómo educó a sus hijos? Dios te va a decir, ¿sabes qué? Para ti fue bien fácil, Petra. Llegabas a la casa y ¡pum!, el televisor. Yo no te di a los hijos para que les enseñaras a ver televisión. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparta de él. No estamos haciendo eso, hermanos, pero vamos a ser juzgados por eso. Yo le mencioné el ejemplo de la televisión, pero puede ser cualquier otra cosa. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron ¿qué? Juzgados, cada uno, según ¿qué? Y también el hombre prudente va a ser juzgado, y también el hombre insensato va a ser juzgado en qué y cómo edificó su familia. A veces somos tan inconscientes y hacemos cosas porque no conocemos. Pero a partir de hoy, hermano, Dios nos da la luz para que no edifiques al ahí se va tu familia. Hazlo con conciencia, hazlo con la certeza de lo que tú vas a enseñarle va a producir algo en la vida de él, de tus hijos. Vamos a concluir en un versículo muy importante que está en la palabra de Dios. Primera de Juan 5:3, y ahí terminamos. Dice así la palabra de Dios: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué, hermanos? ¿Sabe que la palabra gravoso significa varus en el griego? Y significa que no tienen carga, que no son pesados. ¿Sabe que la palabra de Dios no es pesada cuando tú la llevas a la obediencia? Es muy importante el saber en qué estamos edificando la vida de nuestros hijos. Póngase de pie. Mañana cuando tu hijo o tu hija crezca y tenga problemas, vas a ver el resultado en qué edificaste. He conocido casos que cuando los hijos ya son grandes,
Cuando tienen un problema con el esposo o la esposa, corren con el papá y la mamá, porque el papá les enseñó eso. Pero qué diferente es cuando el hijo ya creció, tiene la familia, y él aprende a confiar en Dios y a arreglar sus problemas en el Señor, él solito. Todo depende de qué le pones ahora a tu hijo cuando está pequeño.